Presentado por Mayra Alejandra Mezquita, Jesús David Mendoza. Curso 906. Resumen de los libros leídos en el año. Índice: 1 libro La Cándida Erendira y su abuela desalmada. 2. Libro del amor y otros demonios. 3. Biografía del autor, Gabriel García Márquez. 4. Libro La Casa de los Espíritus. 5. Biografía del autor, Isabel Allende. 6. Libro Juventud en Éxtasis. 7. Biografía del autor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. 8. Conclusión. 1 libro La Cándida Erendira y su abuela desalmada. Resumen. Es un libro escrito por Gabriel García Márquez, el cual narra la historia de Erendira, una joven la cual vive con su abuela desde muy temprana edad. Ella la trataba muy mal y la consideraba como una sirvienta. Un día Erendira, cansada de las labores pesadas de su hogar, sin intención al acostarse dejó caer una veladora que estaba encendida, lo que provocó un incendio en su casa, a lo que su abuela decidió que pagaría los daños prostituyéndose en otros pueblos, los cuales pagarían muy bien el precio de su virginidad. Así fue que comenzó a ser prostituida, y entre los hombres que solicitaban sus servicios conoció a Ulises, de quien se aprovechó y dijo se escaparía con él si mataba a su abuela. Finalmente, después de varios intentos, Ulises logró asesinar a la abuela de Erendira, lo que terminó en que ella se escapara sin cumplir con lo pactado con aquel muchacho, llevándose todo el oro que había recolectado su abuela y corriendo hacia la libertad. 2. Libro del amor y otros demonios. Resumen. Del amor y otros demonios es un libro también escrito por el autor colombiano Gabriel García Márquez, en el cual narra la historia de Sierva María, una niña de 12 años de edad que, al ser mordida por un perro callejero, se creía que padecía el mal de la rabia. Después de varios intentos por saber si en realidad padecía este mal, sin obtener indicio alguno, fue llevada a un convento con la intención de ser exorcizada, y el cura, que sería el encargado de realizar este exorcismo, se enamora perdidamente de ella, cuidándola y dándole los mejores tratos. Finalmente su amor es descubierto y él es enviado a un lugar lejos de ella, mientras Sierva María trata de ser exorcizada y finalmente muere. 3. Biografía de Gabriel García Márquez. Es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en el departamento del Magdalena, Colombia. Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá, el 12 de diciembre de 1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena el 25 de febrero de 1947, aunque sin mostrar excesivo interés por los estudios. Su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella le permitió acceder al periodismo. Inmediatamente después del Bogotazo, el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, las posteriores manifestaciones y la brutal represión de las mismas, comenzaron sus colaboraciones en el periódico liberal El Universal. García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha, la hija de un boticario. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta. Y 3 años después, nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en Ciudad de México. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. Pero la notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se publica 100 años de soledad en junio de 1967, en una semana vendió 8.000 copias. De allí en adelante, el éxito fue asegurado, y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender 500.000 de copias en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas, y ganó 4 premios internacionales. El éxito había llegado por fin, y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. Por la correspondencia de admiradores, los premios, entrevistas, las comparecencias, era obvio que su vida había cambiado. En 1969 la novela ganó el Cianciano Aprecia en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970, fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras. El mayor de todos ellos, el Premio Nobel de Literatura en 1982 según la laudatoria de la Academia Sueca, por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. 4.
Libro La Casa de los Espíritus. Un libro escrito por Isabel Allende, que narra la historia de una familia, la cual inicia con la descripción de los poderes de Clara, una niña que anticipó la muerte de su hermana Rosa, quien fue accidentalmente envenenada. El novio, Esteban Trueba, quien, después de la muerte de su prometida, volvió de la mina en la cual trabajaba y se dedicó a construir una antigua propiedad que poseía llamada Las Tres Marías, la cual puso en marcha remodelándola. Pasado el tiempo con el trabajo, se olvidó de Rosa, decidió traer a una mujer con él, llamada Pancha García, con la cual tuvo un hijo llamado Esteban, que al nacer se fue con su madre Pancha a vivir con sus abuelos maternos. Esteban se convirtió en el patrón de la zona, lo que hacía que fuera más respetado, ya que los campesinos no sabían de salarios, descansos, ni derechos que tenían. Él solicitó los servicios de Tránsito Soto, una prostituta que pensó no volvería a ver. Luego de 9 o 10 años en Las Tres Marías, Esteban recibió la noticia de la delicada salud de su madre, y volvió a la capital. Cuando llegó se fue donde la familia del Valle, a ver si aún quedaba alguna hija soltera, ya que prometió a su madre casarse con una mujer decente y cristiana antes de morir. Clara aceptó casarse con él sin conocerlo, pues en sus visiones sabía que vendría. Dejaron pasar el luto y se casaron, se fueron de luna de miel y regresaron a Las Tres Marías. Tuvieron una hija llamada Blanca, que se hizo de niña amiga de una campesino llamado Pedro III. Luego nacieron Jaime y Nicolás. Uno de ellos, cuando creció, fue a la universidad y el otro a buscar su destino, y en cambio Blanca descubrió su amor por Pedro III, pero fue obligada a casarse con Jean Satigny, un amigo político de su padre, y quedó embarazada. Luego de un tiempo se separó de él cuando su hija iba a nacer, y vivió junto a sus abuelos maternos. Su abuela Clara murió cuando ella tenía 7 años y la casa donde vivía se convirtió en ruina. Alba, la hija de Blanca, creció y fue a la universidad, donde conoció el amor, pero sabía que no le agradaría a su abuelo Esteban, quien era de un partido político opuesto al de su amor. Luego de varios sucesos políticos, Jaime murió, y durante el golpe de estado final Alba fue secuestrada, y Tránsito Soto, quien tenía muy buenas relaciones con el gobierno, ayudó a que fuera liberada. 5. Biografía del autor. Isabel Allende, Lima, 1942, escritora chilena, hija de un diplomático chileno, que le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó estudios de periodismo. Mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. En 1960 Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la mejora del nivel de vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. En 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en 1987, después de haber tenido 2 hijos. Paula, que falleció, víctima de porfiria, en 1992, y Nicolás, en 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su producción literaria. Isabel Allende. La primera gran novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, próxima al llamado realismo mágico, fue publicada en 1982. Fueron precisamente el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Recibida como un brillante epígono en la estela del boom, iniciado en los años 60, y comparada con 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, esta primera narración extensa de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del subcontinente americano, a pesar de que su publicación había sido rechazada por varias editoriales de Hispanoamérica, en España y en otras naciones de Europa. 6. Libro Juventud en Éxtasis. Es un libro escrito por Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que narra la historia de Efren, un joven universitario de odontología, que se encuentra en una etapa de descubrimiento sexual. En un comienzo él se encuentra atraído por una joven llamada Juana Lo, que desemboca en un encuentro sexual. Al día siguiente él se da cuenta que posiblemente ha contraído una enfermedad venérea, que lo llevó a un doctor llamado Asaf Marin, quien, además de darle un diagnóstico, discute con él los puntos de vista sobre la sexualidad. El doctor tenía una secretaria llamada Damar, quien atraía a Efren algo más que sexualmente. Finalmente Efren logró conquistar a Damar, y él toma un importante papel en su vida, y se ve obligado a aviar de su enfermedad a sus antiguas compañeras sexuales. En el transcurso de la historia aparece su hermana Julieta, que pasa por varias situaciones difíciles, y vuelve sorpresivamente. Efren después se da cuenta de que el doctor Asaf es su padre, y la historia termina con esta sorprendente verdad.
7. Biografía de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Escritor mexicano, México, 1964. Licenciado en Ingeniería y catedrático de Dirección de Empresas y Ciencias Exactas. Con sus libros sobre la familia, el perdón, la fe y la formación del carácter ha sido uno de los guías culturales de moda para en Latinoamérica y reconocido como uno de los filósofos más autorizados de la superación y el liderazgo. Para sus detractores, sin embargo, es solo otro escritor de libros de autoayuda, un moralista conservador cuyo éxito se fundamenta en las carencias educacionales de la sociedad moderna. Sus libros han alcanzado las listas de los bestsellers dentro de la literatura latinoamericana, habiendo sido algunos de ellos traducidos al inglés, al francés y al portugués. A raíz de su popularidad, Carlos Cuauhtémoc Sánchez ha sido también colaborador en diversos foros de radio y televisión como especialista en el área de formación humana. Obtuvo el Premio Nacional de las Mentes Creativas otorgado por la Dirección General del Derecho de Autor y el Premio Nacional de la Juventud en Literatura otorgado por el Presidente de México. Ha impartido también conferencias en los numerosos auditorios del mundo hispano. 8. Conclusión. La literatura latinoamericana ha ido posesionándose como una de las mejores en el mundo, con obras que han sido traducidas en varios idiomas siendo reconocidas como parte importante de la cultura latinoamericana. Las obras resumidas anteriormente son enriquecedores textos, que además de ser entretenidos dan una enseñanza al lector importante para su vida. Se tuvieron en cuenta importantes autores como García Márquez e Isabel Allende, que en sus obras utilizan el realismo mágico llevándolos a hacer parte del boom literario. Son 4 obras literarias recomendadas al público, que serán muy enriquecedoras y entretenidas para el lector.